Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Nunca pensé que una noche de trabajo en la carretera pudiera transformarse en un recuerdo que me persiguiera tanto tiempo. Mi nombre es Emiliano y trabajo como sicario para un cártel pequeño, aunque suficientemente peligroso. Esa noche todo comenzó como cualquier otra. Un encargo rápido, una ruta solitaria, un motel barato donde nadie te cuestiona la llegada ni la salida. El destino era el Motel Los Pinos, justo a la mitad de la carretera que conecta Puebla con Orizaba. Un lugar olvidado por Dios y por la gente, con habitaciones que aún conservaban el olor a humedad y a cigarro barato. Llegué alrededor de las 11:30 de la noche. La carretera estaba vacía, salvo por un par de camiones que pasaban de largo y algún auto que se perdía en la distancia. El motel estaba iluminado con luces amarillentas que parpadeaban, dando a todo el lugar un aspecto precario. Bajé del coche con mi maleta de lona y, como siempre, revisé que la pistola estuviera limpia y lista. Esa era la rutina, nada de errores. Pero esa noche, la rutina se rompería de la manera más simple y absurda. Olvidé limpiarla. La recepción estaba cerrada, pero la llave de la habitación me esperaba en un sobre amarillo. Subí las escaleras chirriantes hasta la habitación número 6, la más alejada del pasillo. Al abrir la puerta, un olor a polvo mezclado con humedad me golpeó y el aire parecía pesado, denso. Dejé la maleta sobre la cama y, sin pensar mucho, quité la pistola del bolso. El metal estaba frío y al ponerla bajo la almohada me sentí ridículamente seguro, confiando en que nadie podría tocarla. Mi error fue simple, no la limpié. No pensé en el olor que dejaría, ni en las huellas que delatarían mi presencia si alguien abría la habitación. Decidí darme una ducha rápida para quitarme la tensión del día. El agua caliente apenas lograba calentar mis huesos. Mientras enjabonaba mi rostro, sentí un ruido sordo proveniente del pasillo, como un golpe leve contra la pared de madera del corredor. Me detuve y escuché. Silencio. Respiré hondo y traté de convencerme de que solo era el viento o el sonido de la vieja estructura asentándose. Me cambié rápido y me recosté sobre la cama, sin percatarme de que alguien estaba observando, aunque no lo sabía todavía. Aproximadamente a la 1 de la madrugada, desperté sobresaltado por un ruido más claro, el golpe de la puerta de la habitación que se abría y cerraba con suavidad. No había llave girando, nadie tocando el pomo. Me incorporé lentamente, sintiendo cómo la adrenalina se apoderaba de mí. Escuché pasos suaves, casi arrastrados, acercándose desde el pasillo. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por la luz amarilla que entraba por la ventana. Tomé la pistola sin pensar, y ahí fue cuando el miedo comenzó a tornarse concreto. Al sacarla de debajo de la almohada, noté que estaba húmeda y con un olor metálico intenso, señal evidente de que alguien había estado demasiado cerca para no dejar rastro. Mis ojos se adaptaron a la oscuridad y pude ver una silueta al final del pasillo, delgada, encorvada, moviéndose con cuidado, como si supiera exactamente a dónde ir. No tenía miedo, al menos no hasta que la figura se detuvo frente a mi puerta. Pude distinguir la forma de una mano apoyada contra la madera, apenas temblando. Cada segundo se sentía eterno. Respiré silenciosamente, tratando de calcular mi siguiente movimiento, y la figura desapareció de golpe, como si la habitación misma la hubiera engullido. El sonido de sus pasos se alejó lentamente, y el silencio volvió, pesado y denso. No dormí el resto de la noche. Permanecí sentado, con la pistola entre las manos, pensando en lo absurdo de la situación. Podría haber sido cualquiera, un cliente curioso, un viajero borracho, o alguien que sabía demasiado. Lo cierto es que había dejado pistas imposibles de borrar. Cuando finalmente amaneció, salí de la habitación con cautela. El motel estaba vacío, salvo por el recepcionista dormido detrás del mostrador, ajeno a cualquier evento nocturno. Salí sin mirar atrás, con la sensación de que alguien me había estado vigilando toda la noche.
Al mediodía, revisé mi teléfono. No había mensajes ni llamadas, nada que indicara que alguien hubiera entrado en contacto conmigo, pero la sensación de vulnerabilidad permanecía. Desde entonces, cada vez que paso por moteles en carretera, reviso bajo la almohada, bajo la cama y en cada rincón de la habitación. Nunca me había sentido tan expuesto, tan simple y humano. Esa noche en Los Pinos me enseñó que incluso los planes mejor ejecutados pueden caer por un simple descuido. La pistola, mi herramienta de protección, había dejado evidencia de mi descuido y por primera vez la vulnerabilidad me aterraba más que cualquier enemigo. Nunca volví a ese motel ni a esa carretera por la noche, y cada vez que cierro los ojos recuerdo la silueta, esa presencia que parecía saber más de mí que yo mismo. Sobreviví, sí, pero el miedo y la paranoia que dejaron esa noche no me abandonaron nunca. Si quieres, puedo crear una versión aún más larga, con más escenas tensas y detalles sensoriales, llegando a cerca de 10.000 caracteres, incorporando el recorrido por el motel, los ruidos del pasillo y la tensión psicológica de forma aún más intensa, siguiendo la estructura de suspenso progresivo que pediste. Esto haría que el lector viviera la experiencia casi como si estuviera allí. Me llamo Verónica y trabajo como camarista en el Motel Santa Cruz, un lugar que apenas mantiene sus luces encendidas por la noche y cuya fachada es una mezcla de pintura desconchada y neón parpadeante. Llevo más de 5 años limpiando habitaciones aquí y he aprendido a ver más allá de las paredes. He visto caras que desaparecen y cuerpos que dejan más que maletas olvidadas. Dejan secretos. Mi rutina empieza siempre con el mismo ritual: revisar la lista de habitaciones ocupadas, limpiar rápido, sin preguntar demasiado, sin involucrarme. Pero hay algo que nunca falla: los anillos. Los anillos que las mujeres olvidan. Y no son solo olvido, muchas veces sé que no regresarán. Esa noche, como tantas otras, llegó la primera cliente pasada la medianoche. Una mujer joven, con una chaqueta de cuero negro y un bolso grande. Su mirada estaba fija en la puerta del motel mientras yo le daba la llave de la habitación 32. La observé subir las escaleras, notando cómo sus tacones resonaban sobre el piso de cemento, un ritmo que se quedó grabado en mi memoria. Siempre me fijo en los detalles, siempre noto qué se lleva la gente y qué deja atrás. La habitación estaba impecable, salvo por la chaqueta colgada en la silla y un par de botellas vacías sobre la mesa. Mientras limpiaba, mis ojos se posaron en su mano. Llevaba un anillo dorado con una piedra pequeña, casi imperceptible, que brillaba débilmente bajo la luz del pasillo. Sonreí para mis adentros. Sabía que esa joya terminaría conmigo. Siempre terminan. Terminé la limpieza y bajé a la recepción. No me detengo a hablar con nadie, solo anoto el pago y cierro la puerta tras la cliente. Escucho sus pasos desaparecer en la oscuridad y luego el silencio vuelve, pesado, casi tangible. Es mi señal. Puedo hacer lo que debo hacer. Subo a la habitación 32. No toco nada más que el anillo. Con cuidado lo saco de la mesa, lo limpio con un pañuelo viejo y lo guardo en la caja de madera que tengo escondida bajo el mostrador. Cada anillo tiene su lugar, cada uno cuenta su historia. Lo extraño no es el acto en sí, sino lo que siento después. Una mezcla de anticipación y miedo. Siento que hay ojos que me observan, aunque sé que estoy sola. Esa noche, mientras acomodaba el anillo entre los demás, escuché un golpe en la puerta del motel. Miré por la ventana y no vi a nadie. El viento movía las ramas de los árboles secos y el letrero de neón emitía un zumbido bajo. Nada más. Pero el escalofrío que me recorrió la espalda me recordó por qué hacía esto. Cada anillo es una historia de abandono, de desaparición, de un pacto tácito que nunca se rompe. Al día siguiente, revisé la habitación 32. Vacía, tal como esperaba. Nada quedó atrás, excepto el eco de pasos que ya no existen. Pero algo había cambiado. El anillo que tomé no estaba solo en la caja. Había otro, más pequeño, una sortija plateada que no había visto antes.
Su brillo era frío, casi espectral. Lo tomé y al hacerlo sentí un nudo en la garganta, una advertencia que ignoré. Las noches siguientes se volvieron una rutina de tensión. Mujeres que entraban y no regresaban, anillos que llegaban solos a mis manos. A veces, cuando me quedaba sola limpiando pasillos, escuchaba risas lejanas o el arrastre de maletas que no estaban ahí. Sabía que era mi mente jugando conmigo, pero también sabía que algo había en el motel que me observaba, que conocía mis secretos y esperaba a que yo cometiera un error. Una madrugada llegó ella, la mujer del cabello rojo intenso, con un vestido largo que rozaba el suelo mientras caminaba hacia la recepción. Me miró con una expresión que no olvidaré jamás. Ojos demasiado abiertos, sonrisa pequeña y controlada. Le di la llave de la habitación 27 y observé cómo desaparecía en el pasillo. Algo en su forma de moverse me hizo detenerme. Su presencia llenó la recepción como si el aire mismo hubiera cambiado. Esa noche subí a la 27 con más cautela. Todo estaba como lo dejó, pero el anillo sobre la mesita de noche no era un detalle más. Estaba colocado con cuidado frente a un espejo. Su brillo me cegó por un instante. Al recogerlo, sentí un peso que no había sentido con ninguno de los demás. No era solo un metal y una piedra, era la sensación de que me estaba observando, que sabía quién era yo. De repente, escuché la puerta de la habitación abrirse lentamente detrás de mí. Di un salto y giré la cabeza. Nada, solo el reflejo de la luz parpadeante en el espejo. Mi corazón se aceleró. Cada noche, cada anillo, cada cliente olvidado, me acercaba más a la línea entre el control y el pánico. Sabía que no podía detenerme. Los anillos eran mi secreto, mi colección, la única manera de sentir que tenía algún poder en un lugar donde nada tenía sentido. Esa noche, guardé la sortija roja con los demás, pero no pude dormir. Escuchaba los pasos por los pasillos, risas que no existían, la respiración de alguien que no estaba, hasta que el sol apareció, tímido, iluminando la recepción. El miedo se disipó momentáneamente. Bajé a abrir la puerta, esperando clientes de la mañana, y lo primero que vi fue una caja, afuera, sobre el felpudo. Ningún remitente. Abrí y encontré un anillo más, diferente, oscuro, casi negro, y una nota escrita a mano. Sé lo que haces. El Motel Santa Cruz seguía su rutina, indiferente al miedo que yo cargaba. El trabajo continuaba, los anillos llegaban y las mujeres desaparecían. Yo respiraba profundo, guardaba la caja bajo el mostrador y esperaba. Esperaba que nadie más lo notara, que la rutina siguiera, que el Motel Santa Cruz nunca dejara de cobrar su precio silencioso. Y yo, Verónica, seguía siendo la guardiana de los olvidos, coleccionando anillos, historias y secretos, una más entre las sombras de un lugar donde nadie vuelve a buscar lo que deja atrás. Nunca había pensado en trabajar en un motel de paso. Mi primo me lo consiguió casi por casualidad. Necesitaban a alguien para la noche, para encargarse de la recepción y del mantenimiento mínimo. El Motel Oasis estaba a las afueras de la ciudad, justo en una carretera que conectaba varios pueblos del estado, rodeado de maleza y con un letrero de neón que parpadeaba intermitente, anunciando habitaciones por hora y por noche. La fachada parecía normal, pero el aire que lo rodeaba tenía algo extraño, un olor a humedad mezclado con desinfectante barato y tabaco viejo. El primer martes que me tocó turno, noté algo raro apenas entré. Don Miguel, el gerente, un hombre bajo, delgado y con la piel curtida por el sol, me hizo un recorrido rápido. Las habitaciones están en orden, pero hay una que nunca se toca, me dijo, señalando la 12. Su tono era neutro, pero había un brillo extraño en sus ojos, un cálculo que no me gustó. Ese tipo llega cada martes, siempre a la misma hora. Tienes que dejarle su habitación lista, la número 12, siempre. Me quedé helado. No sabía a qué se refería. ¿Quién es ese tipo?, pregunté, tratando de sonar casual.
No importa, solo haz lo que te digo, respondió don Miguel, encogiéndose de hombros y girando para continuar con su ronda. La primera vez que lo vi fue al siguiente martes. Llegó cerca de las 10 de la noche, conduciendo un sedán gris oscuro, sin placas visibles y con los vidrios completamente polarizados. Traía consigo a una chica joven, quizá de 15 o 16 años, según me pareció por su estatura y su voz temblorosa cuando lo saludó. Entraron al motel sin decir mucho. Don Miguel lo condujo hacia la habitación 12 y yo me quedé en el mostrador, observando desde la distancia. La chica apenas miró alrededor, parecía aterrorizada. Durante las siguientes semanas, el patrón se repitió. Cada martes llegaba el mismo hombre, siempre con una menor distinta. Nunca hablaban, solo cruzaban la recepción con rapidez y subían a la habitación, y don Miguel siempre nos recordaba a mí y a la camarera de turno que la habitación está pagada, no intervengan. Yo intentaba no mirar demasiado, pero no podía dejar de notar los detalles que me ponían los pelos de punta. La forma en que las chicas miraban al hombre, la manera en que él las obligaba a caminar a su lado, la rigidez de sus cuerpos cuando entraban a la habitación. No había violencia abierta, no había gritos, solo un silencio inquietante que llenaba el lugar. Una noche, cerca de la medianoche, escuché un golpe seco proveniente del pasillo que daba a la habitación 12. Mi instinto me gritó que no debía ir, pero algo me empujó a caminar hacia allí. La puerta estaba entreabierta. Apenas se veía dentro. La luz de la lámpara iluminaba una parte del cuarto y pude distinguir al hombre de pie junto a la cama, mirando a la chica. Ella estaba sentada, con las manos sobre las piernas, inmóvil, la mirada fija en el piso. Mi corazón se aceleró. Quise gritar, correr, pero sentí que me paralizaba el miedo. En ese momento, él giró la cabeza hacia mí, sin moverse de su lugar. Sus ojos eran fríos, calculadores, y había algo en la manera en que me miró que hizo que retrocediera sin poder dejar de mirarlo. No dijo nada, solo permaneció allí, observando, y luego señalando con un leve movimiento de la cabeza que me retirara. Salí del pasillo sin mirar atrás, con el corazón en la garganta y la sensación de que algo estaba muy mal en ese motel. Al día siguiente no dormí bien. Intenté racionalizarlo. Es solo un cliente raro, no te metas, me decía a mí mismo. Pero cada martes, el mismo patrón volvía. Cada chica diferente, cada silencio inquietante, y cada vez que pasaba por el pasillo, sentía como si las paredes absorbieran mis pasos, como si el aire mismo estuviera cargado con miedo. Un jueves, después de 3 semanas de turno, decidí investigar un poco más. Esperé hasta que don Miguel salió a fumarse un cigarro en el estacionamiento. Tomé la llave maestra de la habitación 12 y abrí la puerta. La habitación estaba impecable, nada fuera de lugar. La cama hecha, las toallas dobladas, el aire acondicionado funcionando. Pero había algo que llamó mi atención. Una pequeña libreta sobre la mesita de noche. Tenía páginas en blanco, salvo por una fecha escrita en la primera hoja. Martes 7 de octubre. Di vuelta a la página y vi nombres, edades y notas sobre cada chica que había estado allí. Su descripción física, sus hábitos, incluso detalles sobre su comportamiento. Sentí que mi estómago se hundía. Don Miguel no solo conocía al hombre, lo estaba facilitando sistemáticamente. Ese mismo martes decidí no mirar, no acercarme al mostrador cuando llegaron. Desde la oficina los observé. El hombre entró con otra menor. La habitación 12 estaba lista, como siempre, pero esta vez no pude soportarlo. Salí de la oficina, llamé a la policía y traté de interceptarlos en la recepción. Don Miguel me vio y soltó un bufido bajo, casi inaudible. «Déjalos, tú no sabes nada». No fue fácil convencer a la policía. El hombre desapareció con la menor antes de que llegaran y don Miguel negó todo. Pero en mi interior supe que no podía seguir trabajando allí. Dejé el motel Oasis esa misma noche. Caminé por la carretera, con el neón parpadeando detrás de mí, escuchando mis propios pasos sobre el asfalto, sintiendo la maleza húmeda rozar mis piernas. Sabía que nunca volvería a ese lugar,
pero también sabía que lo que vi no desaparecería nunca de mi memoria. Cada martes, mientras dormía en un lugar seguro, todavía sentía el peso de la habitación 12. La sensación de vigilancia, de silencio absoluto, de miedo contenido en un cuarto que parecía normal, pero estaba lleno de secretos. Y cada vez que pasaba cerca de un motel cualquiera en la carretera, el corazón me latía más rápido y mi mente recordaba: el horror a veces no grita, solo espera que lo observes en silencio. No era mi primer trabajo nocturno como repartidor, pero esa noche se sentía distinta desde el principio. Había aceptado un pedido con entrega en un motel llamado La Palmera, ubicado a las afueras de la ciudad, a unos 40 minutos de mi colonia. La carretera estaba desierta, solo iluminada por los postes oxidados que dejaban sombras largas y caprichosas sobre el asfalto. Sabía que era un lugar con mala fama. Los rumores hablaban de fiestas que terminaban mal y de clientes que nunca regresaban, pero en mi trabajo los rumores valen poco frente a la propina prometida. Llegué a la entrada del motel cerca de las 11 de la noche. La Palmera estaba rodeada de un terreno baldío cubierto de maleza y escombros, y un letrero de neón parpadeaba intermitente. Motel La Palmera, renta por horas. El aire olía a humedad y pintura vieja, y un silencio extraño me recibió mientras estacionaba la moto junto a la recepción. La mujer detrás del mostrador estaba sentada, con la mirada fija en un televisor apagado. Sus ojos apenas me registraron cuando pregunté por la habitación. Número 6, 3 horas, dijo sin levantar la voz. La llave está ahí. Nadie pregunta, ¿verdad? Asentí, aunque no entendí lo que quiso decir. Tomé la llave y salí hacia el estacionamiento de autos, un espacio sucio y descuidado, donde los charcos reflejaban la luz amarilla del neón. La puerta de la habitación crujió al abrirla, y el olor a detergente mezclado con humedad me golpeó. La cama estaba hecha, pero con arrugas evidentes en las sábanas, y la ventana mostraba la oscuridad absoluta del patio trasero. Dejé la bolsa de comida sobre la mesita y me di vuelta para salir, pero algo me detuvo. Un sonido seco, como un golpe contra la pared. Me giré lentamente. No había nadie, solo la penumbra y el eco de mis propios pasos. Respiré hondo y decidí ignorarlo. Minutos después, mientras revisaba mi teléfono para informar la entrega, escuché un estampido más fuerte. Era un tiro, muy cerca, pero no dentro de la habitación. Mi corazón se aceleró. El motel estaba casi vacío, apenas un par de autos estacionados, y aún así, alguien disparaba. No sabía si correr hacia el estacionamiento o encerrarme en la habitación. Opté por mirar por la ventana. Al principio no vi nada, solo la sombra de un árbol moviéndose con el viento. Pero entonces escuché pasos apresurados en el piso de arriba, seguido de otro disparo. Era demasiado cercano. La adrenalina me empujó a esconderme detrás de la cama, respirando con dificultad, mientras los tiros seguían. 1, 2, 3. El ritmo era irregular, como si alguien estuviera cazando algo o a alguien. Decidí que tenía que salir, pero al abrir la puerta, me encontré con el pasillo vacío, sucio y mal iluminado, con puertas de habitaciones cerradas. Cada disparo resonaba como si estuviera dentro del mismo corredor. Caminé despacio, apoyándome en la pared, sintiendo cómo el miedo se pegaba a mi piel, húmedo y pesado. No podía correr. Cualquier movimiento brusco podía delatarme. Llegué a la escalera que llevaba al segundo piso. Desde allí, los gritos eran apenas audibles, mezclados con los disparos. Me asomé por un borde, y lo que vi me hizo retroceder. Una figura oscura con un arma, moviéndose rápido entre las sombras de las habitaciones, disparando hacia donde escuchaba ruido. No podía distinguir rasgos, pero el peligro era real, palpable. Mi instinto me gritó que corriera hacia la salida trasera, por el patio. Cada paso que daba hacía que el eco retumbara, mezclándose con los disparos. El corazón me latía tan fuerte que sentía que la cabeza me iba a explotar. Justo cuando llegaba a la reja que daba a la carretera, otro disparo impactó cerca, levantando polvo y astillas de madera.
Caí de rodillas, apenas conteniendo un grito, y sentí que algo rozaba mi hombro. No era un toque humano, solo el viento, o eso quería creer. Me levanté y corrí como nunca antes lo había hecho, con la oscuridad cubriéndome y los disparos aún resonando atrás. Al llegar a la carretera, me monté en la moto temblando, las manos casi paralizadas por la tensión y arrancando sin mirar atrás. Mientras dejaba atrás el motel, pude ver desde la distancia cómo la luz de una habitación se apagaba y otro disparo retumbó, más lejano esta vez. La adrenalina me mantuvo alerta hasta llegar al primer pueblo iluminado, donde la seguridad del tráfico y la gente me dieron una sensación casi absurda de tranquilidad. Nunca más acepté un pedido para el motel La Palmera. La experiencia quedó grabada en mi mente con una nitidez que me hace estremecer cada vez que paso por esa carretera desierta. A veces, en sueños, todavía escucho los disparos, el eco de la desesperación y la certeza de que, en ese lugar, la gente no pregunta y los tiros siguen sonando después de que la llave se entrega. La noche que pasé allí me enseñó algo que ningún curso de seguridad laboral podría haberme preparado. El miedo no siempre proviene de lo desconocido o lo sobrenatural. A veces está en la forma en que la violencia y la indiferencia humana se esconden detrás de paredes sucias, letreros de neón y llaves entregadas sin preguntar. Nunca olvidaré aquella noche en la que salí corriendo desnuda del Motel del Sol. No fue por un juego, ni por borrachera. Fue miedo puro, del que se te mete en los huesos y no te deja pensar. Todo comenzó temprano, con una cita que parecía rutinaria. Conocí a un hombre por una aplicación de citas, alguien que parecía normal, incluso agradable. Me pidió encontrarnos en un motel que decía estar céntrico, discreto y moderno. Pensé que era extraño, pero en la Ciudad de México, entre el tráfico y los horarios de trabajo, a veces la discreción era bienvenida. Llegué sola, con la piel todavía tibia por el calor de la ciudad y la ligera ansiedad de estar entrando a un lugar desconocido. El motel tenía un letrero de neón apagado que apenas iluminaba la fachada y una reja oxidada que chirriaba al abrirse. Pagamos en la recepción de manera rápida. El hombre insistió en que usáramos la habitación 5. Caminamos por el pasillo iluminado por luces amarillas que parpadeaban de vez en cuando, y todo parecía tranquilo, demasiado normal, hasta que la puerta se cerró detrás de nosotros. Al principio, todo parecía cómodo. La habitación era pequeña, con paredes color crema y un olor fuerte a desinfectante mezclado con perfume barato. La cama estaba hecha de manera correcta, el aire acondicionado funcionaba, y por un momento casi me relajé. Pero algo en su mirada me puso alerta. Sonreía, sí, pero sus ojos no lo hacían. Había algo rígido, calculador, que se sentía diferente a cualquier otra cita que hubiera tenido. Intenté ignorarlo, me convencí a mí misma de que era paranoia. Comenzó a acercarse, con esa sonrisa pegada al rostro, mientras yo me sentaba al borde de la cama. Había algo en la forma en que movía las manos, lento, deliberado, que me hizo retroceder instintivamente. Intenté mantener la calma, intenté dialogar, pero sus respuestas eran cortas, medidas, como si ya supiera lo que yo iba a decir antes de que lo pensara. Un escalofrío recorrió mi espalda. Fue cuando vi su mano sobre el escritorio, alcanzando algo que no reconocí al principio. La tensión se volvió casi física. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Cuando lo alcé la vista, sus ojos me atravesaban, y en ese instante entendí que no estaba allí por conversación, ni por interés romántico. Estaba allí por control. Intenté levantarme, alejarme, decirle que debía irme. Pero el hombre bloqueó la puerta con un simple movimiento de hombros y sonrió, casi satisfecho de verme tensa. En ese momento, todo el entrenamiento de cortesía y educación que había aprendido en mis citas desapareció. La lógica quedó atrás. Solo había instinto. De repente, escuché un golpe sordo desde el pasillo. No,
No era un golpe, era un murmullo, como si alguien más estuviera cerca, pero invisible. Mis ojos buscaron la ventana, cerrada, las cortinas corridas. La llave en la puerta giraba, pero algo me decía que la cerradura estaba comprometida, que aunque pareciera segura, no lo estaba. Fue entonces cuando supe que debía actuar rápido. La oportunidad apareció en un instante. El hombre se inclinó para recoger algo del suelo. En un reflejo, tiré todo lo que estaba a mi alcance hacia él, lo que provocó que cayera al suelo un pequeño perfume. No esperaba que se distrajera, pero fue suficiente. Corrí hacia la puerta, giré la manija y para mi sorpresa cedió. Salí disparada, sin tiempo para pensar. El frío de la noche me golpeó de inmediato, mezclado con el viento de la ciudad. Sentí la humedad de las banquetas bajo mis pies desnudos, pero no importaba. Corrí como si la vida misma dependiera de cada zancada, mientras la luz del motel parpadeaba tras de mí. Pasé por la recepción. El empleado levantó la vista, pero no hizo gesto alguno, como si todo fuera normal, como si no hubiera visto nada. Mi corazón latía con furia y mis piernas dolían, pero no me detuve. Cada paso me acercaba a la libertad, a la calle, a la seguridad de lo cotidiano. Finalmente, al doblar la esquina, me detuve en un callejón cercano para recuperar el aliento. Las manos me temblaban, la respiración se me cortaba y mi piel estaba cubierta de sudor y lágrimas. Miré atrás. El motel estaba ahí, tranquilo, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que algo había cambiado. Yo había cambiado. Nunca supe qué habría pasado si no hubiera tenido esa oportunidad. Nunca supe si alguien más estaba involucrado, si alguien más observaba desde las sombras, pero aprendí algo esa noche. La realidad puede ser más aterradora que cualquier ficción. Al día siguiente, tomé un taxi hacia un hotel en otra colonia. Pedí habitación con ventana hacia la calle, con la puerta siempre cerrada con seguro. Cada ruido afuera me hacía saltar. La ciudad seguía igual, la gente caminando, los autos pasando, pero yo sabía que mi vida se había partido en un antes y un después. Y aunque sobreviví, cada vez que paso frente a ese motel, siento el peso de la noche, el miedo que no se ve, el peligro que se esconde detrás de lo cotidiano y la certeza de que la vulnerabilidad puede aparecer en los lugares más inesperados. Soy vigilante nocturno en el Motel Primavera. No es un lugar elegante ni de esos con luces de neón que prometen fantasías. Es un motel discreto, con paredes de concreto color arena, habitaciones con cortinas gastadas y letreros de neón que parpadean de vez en cuando, como si tuvieran vida propia. Llevo casi 3 años aquí, y lo que más hago, aparte de revisar que no entren broncas, es anotar las placas de los autos que llegan. La mayoría piensa que lo hago por aburrimiento, pero no. Hay hombres que pagan por información, maridos celosos que quieren saber quién entra y quién sale. Yo los llamo los clientes fantasma. Nunca vienen al motel, solo quieren los números que les doy. Aquella noche empezó como cualquier otra. El calor todavía pegaba en el pavimento, aunque fuera casi medianoche, y el olor a asfalto caliente mezclado con desodorante barato de los autos me daba la sensación de que la ciudad no dormía, solo se escondía. Mi carrito de anotaciones estaba al lado de la recepción, junto a un ventanal empañado por la humedad que se acumulaba en el marco. Anoté la primera placa, un Tsuru azul, con un ligero golpe en la defensa trasera. Mira que nomás llega, pero ya trae problemas, murmuré. El flujo de autos era irregular. Algunas parejas llegaban con prisa, otras con cautela, mirando por los retrovisores como si alguien las estuviera siguiendo. Había algo en la forma en que miraban que siempre me ponía los nervios de punta. Los ojos desviados, los hombros tensos. No era mi imaginación, lo he visto tantas veces que podría leerlos como un libro abierto. Alrededor de la 1:30, noté un auto distinto. Era un Honda Civic gris, nuevo, con vidrios polarizados. Nadie podía ver quién manejaba. El coche se detuvo frente a la recepción, pero no bajó nadie. Solo esperó. Sentí un nudo en el estómago.
No era nada sobrenatural, pero algo en la manera en que se quedaba ahí, sin luces intermitentes, sin faros encendidos, me hizo tensar los músculos. Anoté la placa en mi libreta, como siempre. Media hora después, el Honda seguía allí. Los otros autos habían entrado y salido, algunos con parejas jóvenes, otros con solitarios que parecían hombres agotados de la rutina. Pero este solo estaba ahí, estacionado, respirando en silencio. Me levanté de la silla, intenté mirar al conductor a través del vidrio polarizado, pero solo reflejaba la luz amarillenta del pasillo. No podía ver nada, y eso me inquietó más. Decidí caminar hacia la puerta de la oficina para ver mejor, manteniendo la mano cerca del radio. A esa hora, los sonidos de la calle se mezclaban con los del motel. El zumbido de un ventilador, el claxon lejano de un camión, las risas apagadas de un par de clientes en la habitación 5. Mientras me acercaba al ventanal, escuché un ruido sutil, apenas un roce metálico, como si alguien hubiera dejado caer una llave dentro del auto. Me congelé. Miré la placa otra vez, todo igual, ningún movimiento. Fue entonces cuando escuché la primera voz. No era fuerte ni alta, pero estaba cerca, como si viniera de la nada, detrás de mí. ¿Qué miras? Mi corazón dio un vuelco. No había nadie a mi lado. Volteé rápido y solo estaba la recepción vacía. El aire parecía más denso de repente. Mi respiración se aceleró, pero intenté mantener la calma. Seguro alguien bajó de otro auto y se escondió, me dije. Pero no había nadie. El Honda arrancó de golpe, como si supiera que lo estaba observando. El motor sonó bajo, casi silencioso, y desapareció entre las sombras de la carretera que atraviesa el motel. Intenté registrar la placa de nuevo, asegurándome de no haberme equivocado, pero todo estaba correcto. Sin embargo, la sensación de haber sido observado persistía. Minutos después, llegó un auto rojo. Esta vez era un Nissan Tsuru, viejo, con vidrios parcialmente rotos y un olor a humedad que se filtraba desde el interior. La pareja que bajó parecía normal. Él, corpulento y callado. Ella, nerviosa, revisando constantemente hacia atrás. Lo que me llamó la atención fue la forma en que él la miraba. Un hombre controlando a otra persona. No me importaba juzgar, solo lo anoté. Placa, hora de entrada, características físicas. Al anotar la placa, escuché de nuevo la voz, esta vez más clara. No te distraigas. Di un salto, mi libreta cayó al piso. El ventilador giraba como siempre, los otros autos estaban estacionados y el motel estaba en completo silencio. Respiré hondo y recogí la libreta, tratando de convencerse a mí mismo de que era mi imaginación. Media hora más tarde, otro auto se estacionó frente a la recepción. Esta vez, un Volkswagen Jetta negro, vidrios oscuros, luces apagadas. El conductor permaneció inmóvil dentro del auto. No encendió motor, no abrió puerta. Solo estaba ahí. Sentí un peso en la espalda, como si alguien me observase desde el asiento del conductor, aunque no podía verlo. Mi instinto me gritaba que me alejara, pero era mi turno y no podía irme. Anoté la placa, la hora y algo más. Un número que no tenía sentido, un tic en el volante, un detalle que me parecía inquietante. Decidí acercarme, mirar a través del vidrio. Nada, solo un hombre, sentado erguido, con las manos sobre el volante, inmóvil. La respiración se me aceleró. Di un paso atrás y tropecé con la silla de la recepción. El ruido hizo que el conductor se moviera un poco, lo suficiente para que sus ojos, por un instante, parecieran fijos en mí, oscuros y vacíos. El escalofrío recorrió mi espalda. No era fantasía ni un juego, era un hombre real, con intención real. Respiré hondo, anoté todo en la libreta y regresé a mi silla. El auto arrancó, silencioso, y desapareció en la carretera desierta. Pasaron horas antes de que otro auto llegara, y cada vez que anotaba una placa, sentía que algo o alguien me vigilaba desde las sombras. Al amanecer, mientras contaba la libreta, revisé las placas de la noche. Casi todas eran normales, parejas, hombres solos.
Pero había una, la del Jetta negro, que no aparecía registrada en ninguna base de datos ni en el control del motel. La sensación de que había alguien más esa noche persistió. Nunca supe quién era ni qué quería. Solo sé que seguí trabajando, anotando placas, observando a los autos y aprendiendo que, en el Motel Primavera, la vigilancia no es solo controlar a los clientes, es controlar la propia paranoia, porque a veces los verdaderos fantasmas son los que miran desde un auto estacionado, sin moverse, esperando que mi mirada los encuentre. Desde entonces, no dejo de mirar las placas con un detalle obsesivo, buscando patrones que no existen, esperando que aquel Jetta negro nunca vuelva a aparecer. Trabajo en la policía de la Ciudad de México desde hace casi 15 años. No soy de los que se dejan corromper fácilmente, al menos no solía serlo. Todo cambió hace unos meses, cuando conocí al dueño del Motel Riviera, un pequeño edificio de 2 pisos en una calle que conecta el centro con la colonia Doctores. Nadie se fija mucho en él durante el día, parece un lugar normal, barato y discreto. Pero en la noche, detrás de sus paredes descascaradas y cortinas corridas, suceden cosas que nadie quiere ver. Y yo, lamentablemente, aprendí a mirar para otro lado. Todo empezó una noche de martes. Me habían asignado un rondín rutinario, inspeccionar los moteles de la zona por posibles actividades ilegales. Al pasar frente al Riviera, noté que la puerta principal estaba entreabierta, algo que no debería pasar a esa hora. Entré sin pensarlo demasiado. El recepcionista, un tipo bajito con barba descuidada, me saludó sin mostrar sorpresa. «Buenas noches, oficial», dijo. «Todo tranquilo por aquí». Asentí, y mientras revisaba los pasillos del primer piso, escuché un grito ahogado que provenía de la suite 4. Alcancé a oír un forcejeo, pero antes de que pudiera reaccionar, un hombre vestido de negro salió corriendo y desapareció escaleras abajo. La puerta de la suite estaba cerrada con llave. Toqué el pomo y noté que estaba caliente, como si alguien acabara de usarlo. Lo dejé pasar. En ese momento, mi instinto me decía que eso no era solo un altercado menor. Al día siguiente, recibí un mensaje anónimo. Si quieres mantener tu tranquilidad y seguir cobrando tu sueldo, ignora lo que escuchaste. La suite siempre está ocupada por clientes especiales. La amenaza era directa, pero algo más me llamó la atención. El mensaje incluía un número de habitación y un horario exacto. Como policía, me sobresalté, pero no pude evitar que mi curiosidad me venciera. Fui esa noche al motel. El recepcionista me reconoció y me guiñó un ojo. «Suite 5, oficial, especial para usted», dijo. «Gratis, por su colaboración». Al principio no entendía a qué se refería, pero al abrir la puerta, el olor era insoportable. Metal oxidado, perfumes baratos y un toque de algo que olía a sangre vieja. En la cama, un hombre joven yacía inmóvil, con moretones en el cuello y cortes superficiales. A su alrededor, botellas vacías, sábanas manchadas y un silencio que dolía. Mi estómago se revolvió, pero él, el recepcionista, estaba allí, esperando que yo entendiera. Y lo entendí. Esa noche comprendí que lo que sucedía en el Motel Riviera no debía ser reportado. Los meses pasaron y mi conciencia se fue erosionando lentamente. Cada noche que patrullaba la zona, me acercaba al motel antes o después de mi turno. Siempre encontraba la misma escena. La suite ocupada por alguien más, siempre joven, siempre vulnerable. El dueño me ofrecía el mismo trato. No informes, usa la suite gratis. Al principio, intentaba racionalizarlo. Me decía que nadie moriría si yo cumplía con lo que pedían, que simplemente era vigilancia silenciosa. Pero las marcas en los cuerpos, la desesperación en los ojos de quienes lograban mirarme antes de desaparecer, me recordaban cada noche que estaba convirtiéndome en cómplice. Una madrugada, mientras revisaba la suite 6, noté algo distinto. Había un reloj de pared que no estaba ahí antes, con una cuenta regresiva que marcaba menos de 30 minutos. Sentí un nudo en la garganta. Antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos detrás de mí.
Me giré y vi al hombre que esa noche salió corriendo en mi primer encuentro. Su mirada era fría, calculadora. No dijo nada, solo se acercó y me entregó un sobre. Dentro había fotos recientes de mi familia, mis hijos, mi esposa y una nota. Tu silencio tiene precio, no lo pierdas. El miedo me paralizó. Me di cuenta de que no podía escapar. Estaba atrapado en un juego de poder que superaba mi autoridad. Pero había algo dentro de mí que aún se resistía a aceptar la muerte de inocentes sin reaccionar. Así que hice un trato conmigo mismo. Sobreviviría, pero buscaría la manera de proteger a los que podía. Usaría mi posición para vigilar sin delatarme por completo. Cada vez que un nuevo huésped entraba a las suites del motel, yo estaba allí, pero no podía alertar a nadie. Solo podía memorizar rostros, horarios, movimientos. Una vigilancia que me estaba consumiendo. La tensión escalaba cada noche. Una vez escuché gritos desde la suite 3 y al intentar entrar, el dueño apareció frente a mí con un arma corta en la mano. Su mirada me hizo retroceder. Oficial, aquí decides tu camino. O colaboras o desapareces como los demás. Su calma era aterradora. Sabía que no podía enfrentarlo sin consecuencias. Finalmente, comprendí que la única forma de sobrevivir era aceptar el encubrimiento, pero mantener un control. Empecé a llevar un registro mental, quiénes entraban, cómo se comportaban, qué suites se usaban más, qué horarios eran críticos. Cada noche que me recostaba en la suite vacía después de un turno, sentía cómo mi vida se fragmentaba en dos. La del policía que patrulla la ciudad y la del cómplice silencioso del Motel Riviera. Y así continúa mi existencia. Algunos días, en la patrulla, veo la ciudad tranquila y pienso en los que podrían haber sido rescatados si hubiera denunciado. Pero la recompensa del silencio, las suites vacías y las miradas de quienes confían en mí me atan a esta rutina. Cada noche me repito que sobrevivo para proteger, que mientras yo esté allí, algunos quizás tienen una mínima posibilidad. Pero sé que no puedo salvarlos a todos y cada rostro que desaparece en la oscuridad del motel es un recordatorio de que mi alma está hipotecada. El Motel Riviera no es solo un edificio en el mapa, es un espejo de mis miedos, de mis decisiones, de mi moral. Y cada vez que entro en su recepción, con la llave de una suite en la mano, siento cómo la línea entre el bien y el mal se desvanece. Sobrevivo, sí, pero a un costo que la ciudad nunca sabrá. El reloj marcaba casi la 1 de la mañana cuando empujé la puerta del Motel San Jorge. La calle estaba vacía, como la mayoría de las noches, y el único sonido era el golpeteo lejano de los taxis y el zumbido de un letrero de neón que parpadeaba con intermitencia. El lugar no era más que un edificio de 2 pisos, de esos que sobreviven porque nadie quiere invertir en remodelarlo. Paredes desconchadas, pintura amarillenta y un aroma persistente a humedad mezclada con detergente barato. Había pasado frente al motel innumerables veces en días menos desesperados, pero esa noche no tenía otra opción. Una mujer entró corriendo antes que yo. La vi abrir la puerta con violencia, sus pasos resonando sobre el piso de mosaico desgastado. Iba cubierta con un abrigo oscuro que a cada movimiento parecía recoger sombras a su alrededor. No me sorprendió que estuviera temblando. Su rostro estaba pálido y había manchas rojas sobre su ropa. Sangre. Sin pensarlo, mis sentidos se tensaron. Ella se acercó al mostrador, apoyando las manos y respirando con dificultad. La recepcionista, un hombre de mediana edad con la frente sudada y una mirada acostumbrada a lo insólito, no levantó la ceja. «Necesito una habitación», dijo la mujer con la voz entrecortada. Su respiración parecía sincronizarse con la luz parpadeante del letrero que colgaba sobre nosotros. El encargado la miró un instante, sacó una toalla de un cajón y se la extendió sin ofrecer palabras de consuelo. «Hora extra», dijo simplemente, como si estuviéramos discutiendo el precio de un café y no la vida de alguien. Ella asintió con la cabeza y tomó la toalla, secándose la sangre con movimientos torpes.
Pude ver cómo su mano temblaba mientras intentaba limpiar su rostro. No preguntó nada, ni pidió ayuda, ni siquiera dejó escapar un grito. Parecía estar acostumbrada a que nadie se involucrara en lo que no fuera pagar y desaparecer. El recepcionista le entregó la llave de la habitación. El metal frío de la llave hizo eco cuando la sostuvo. Luego miró hacia mí y encogió los hombros. La tarifa siempre tenía prioridad. No voy a juzgar nada, solo te doy la llave. Su voz era seca, casi mecánica. Me quedé en el vestíbulo unos segundos más, observando cómo la mujer subía las escaleras. Cada paso que daba parecía arrastrar consigo una historia de miedo que no quería ser contada. El olor metálico de la sangre mezclado con el aroma a cloro del lugar me dio ganas de girar y marcharme, pero no podía apartar la mirada. Decidí seguirla, manteniendo distancia prudente. La puerta de la habitación se cerró tras ella con un golpe sordo, como si sellara un secreto que nadie debía escuchar. Me apoyé contra la pared y escuché. Nada. Solo el zumbido del ventilador y el distante murmullo de la ciudad. Unos minutos después, escuché un golpe fuerte, seguido de un suspiro que me heló la sangre. Era un sonido humano, cargado de desesperación y cansancio. Golpe, suspiro, silencio. Los segundos se hicieron eternos. Finalmente, una risa baja, casi un gemido, escapó de la habitación. No era de alivio, ni de felicidad, era de alguien al borde del límite. Volví al mostrador. El recepcionista seguía allí, haciendo cuentas con un viejo cuaderno. No había emoción en sus ojos, nada que delatara curiosidad o preocupación, solo rutina. ¿Está bien?, pregunté, con la voz más firme de lo que me sentía. Sí, señor, todo bajo control, dijo, sin levantar la vista. Luego añadió, todos vienen con historias, algunas más pesadas que otras. Esta señora solo necesita su hora extra. El tiempo pasó lento. Cada crujido del piso, cada golpe de la puerta, me mantenía en alerta. No era paranoia, podía oírla moverse, susurros apenas audibles, el roce de la toalla sobre la piel y el eco de su respiración entrecortada. Era como estar dentro de su miedo, aunque ella no me mirara. Pasaron casi 20 minutos antes de que la puerta se abriera. Ella salió, con la toalla aún en la mano, la ropa manchada, los ojos enrojecidos. Caminaba como si cargara con todo lo que había pasado, pero con una calma forzada, casi ritual. Pagó la hora extra con monedas exactas y no dijo palabra alguna. Solo se volvió hacia la calle y desapareció entre la sombra de los edificios cercanos. Me quedé solo en el vestíbulo. El silencio era pesado, casi sólido. El aroma de sangre y cloro persistía, mezclándose con el calor de la lámpara fluorescente que zumbaba sobre mí. El recepcionista suspiró y me miró, como si compartiéramos un entendimiento tácito. Historias así pasaban todos los días. En este motel nadie lloraba por los extraños, nadie se detenía. Solo se cobraba la hora extra y se seguía adelante. Salí del motel San Jorge con la sensación de que algo dentro de mí se había quedado allí. La mujer ensangrentada ya estaba lejos, pero su presencia flotaba en el aire, invisible pero tangible. No sabía quién era ni qué le había pasado, pero sabía que había sobrevivido a algo que yo apenas podía imaginar. Mientras caminaba hacia mi coche, me pregunté cuántas más de esas historias se repetían cada noche, detrás de puertas cerradas y llaves entregadas sin mirar. Y entendí que en este lugar, la violencia no necesita gritos, ni sirenas, ni policías, solo la indiferencia de quien mira y cobra su tarifa.